Seguimos en la presentación de la emisión noticiosa de Next Noticias, edición matutina. Usted nos escucha a través de KW Continente en todo el país. Hoy un programa especial porque se van a dar los alegatos finales en el caso, bueno, en el segundo juicio en contra del expresidente Ricardo Martinelli por el caso Pinchazos. Pero un proceso plagado de irregularidades, un proceso que casi es un lawfare de manual, pues, donde lo que fueron las competencias, donde fueron pues esa ausencia de imputación, ese doble juzgamiento. Estamos hablando de no ha habido cadena de custodia, una recepción por parte de un fiscal auxiliar que empieza a hacer pues todas estas investigaciones sin ser competente de hacerlo. Vamos a recordar lo que ha sido pues este proceso. Don Carlos Carrillo con nosotros, como siempre, un placer tenerle aquí. Bienvenido, don Carlos. Buenos días, Fernando. Buenos días, ingeniero Blandón. Bueno, un proceso que inicia en febrero de 2015. Correcto. En febrero del 2015 se da la entrada de la compulsa de copia de la Fiscalía Auxiliar hacia la Corte Suprema de Justicia y aparece como magistrado ponente el magistrado Harry Díaz, que ulteriormente o posteriormente fue el fiscal de la causa contra Ricardo Martinelli. Ese es el inicio. Así que ahí comienza esta historia jurídica. Pero un inicio que empieza con Marcelino Aguilar, a pesar de que en ese momento el expresidente Ricardo Martinelli era miembro del Parlamento Centroamericano, él, pues sin tener la competencia, inicia esta investigación. Correcto. El 28 de julio del año 2014 se da la primera reunión documentada en el Consejo de Seguridad Nacional, en el cual interviene directamente el presidente Varela, y al día siguiente, 29 de julio, se presenta una diligencia inicial por un testigo protegido sin resolución alguna, violando todas las formalidades y a tropezones judiciales a partir de ese momento. Está el título que se puso a esta situación, que fue una manipulación, y de ahí en adelante pues la historia continúa sobre una persona que es nombrada en un cargo diplomático sin saber quién, cómo, cuándo y por qué lo nombraron sin tener los títulos, el uso institucional de la administración pública para buscar un fin. Porque tenemos que distinguir dos situaciones. Lo que ustedes hablaban hace un momento, el lawfare, que es el uso por encima de las consideraciones legales, del derecho penal del enemigo, que es la institucionalización de la persecución. Y en este caso es evidente un caso doctrinal de lawfare, en el sentido de que se utilizó por encima de la norma la institucionalidad para perseguir a Ricardo Martinelli. Primer evento, lo que tú decías, si todos sabían que Ricardo Martinelli era parlacén, si se decía que se investigaba a Ricardo Martinelli, ¿por qué no darle el derecho que le concedía la ley a cualquier persona en ese estatus y que se lo dieron a otros? ¿Y por qué no iniciar la investigación en la Corte Suprema de Justicia adscribiendo a una institución que lamentablemente fue deteriorada la investigación por encima de la ley? Posteriormente, en menos de 4 meses, entonces se producen situaciones conexas. La persona que estaba administrativamente relacionada con las investigaciones es nominada y nombrada Procuradora General de la Nación, en una situación de institucionalizar una persecución por encima de los parámetros legales. Así, esta historia es que ha comenzado, de hecho, refrescando las situaciones que se vivieron inicialmente. Bueno, una imputación que ha sido, pues, se puede decir que la piedra angular de todo el proceso de irregularidades que ha habido en este caso. Sí, en doble vía. Primero, en que se trató de establecer una doctrina de que la sola admisión era imputación. Eso Pero no se ha hecho en otros casos. Es decir, ¿qué es lo raro? No. Harry Díaz defiende esa situación de que la sola admisión es una imputación, pero no lo ha hecho en los demás casos que ha habido contra diputados. No, es paralelamente. Había un diputado suplente
el cual fue juzgado Samuel paralelamente a Ricardo Martinelli, y a él se le dio la oportunidad. Es más, al final, la historia lo que concluye que la única persona que ha sido acusada sin imputación es Ricardo Martinelli Berrocal. Ya ahí hay un solo tema que desnaturaliza el sistema. ¿Por qué? Porque el uso del poder en las etapas procesales correspondientes no le dio un remedio. O sea, ningún juez de garantía en su sano juicio o conocedor del sistema va a permitir hacer una acusación sin establecer los hechos de la imputación por muchos principios legales y constitucionales. Es decir, al no tutelarse en ese momento lo que debía hacerse, por las razones que fueran, ya alguien podrá justificar que querían de todas maneras a Ricardo Martinelli preso, la peligrosidad política institucional que establecía que Ricardo Martinelli llegara al país y no tuviera y estuviera en libertad o bajo una medida cautelar distinta a la detención preventiva, la segregación que se requería, el tropiezo de las instituciones fundamentales que se dieron desde que él fue detenido en Estados Unidos. Le dan derecho a una fianza, se apela, se suspende, y esto ya vemos cómo la intencionalidad de los factores reales de poder era segregarlo, aislarlo, desprestigiarlo, deteriorarlo, destruirlo, con otra significación alejada de los fines del proceso. Don José. Buenos días, don Carlos. Buenos días. Yo tengo una ventaja sobre usted, que yo no soy abogado, entonces puedo preguntar cosas que a usted le puede parecer tontas, pero que para mí son importantes, porque lo que intento es que nuestra audiencia entienda con nosotros todos aquí qué es lo que está pasando. Usted, voy a hacerle una pregunta sencilla. Usted es abogado con especialidad en Derecho Penal. Correcto, y procesal penal. Procesal, usted es especialista en eso. Sí, señor. Bien. Yo no soy especialista, nada de eso, pero yo sí creo en los derechos constitucionales míos. Pues le voy a hacer un par de preguntas, no directamente vinculadas al señor Ricardo Martinelli, sino ¿a qué tengo yo derecho en un proceso penal? ¿Le parece? Para que ahora cuando usted nos explique, porque nos hemos tomado el trabajo en este televisora de tener, a ver si me ayuda usted, maestro. Nosotros tenemos aquí una cronología, esta que le voy a mostrar es la cronología de los hechos ocurridos en el proceso, vamos a llamarlo así, en los Estados Unidos hasta que Ricardo Martinelli llegó a Panamá. Exacto. Extraditado. Este es, aquí están todas las páginas. Y esta es otra, de lo que vamos a llamar la cronología del segundo proceso, los hechos jurídicos. Bien. Si yo soy un ciudadano panameño, yo tengo el derecho a... le voy a dar 3 preguntas y usted me dice a qué. Yo tengo el derecho a que se presuma mi inocencia. Es un derecho. O a lo que ustedes ahora los abogados penalistas llaman el estado de inocencia. Yo tengo el derecho a eso. Yo tengo el derecho entonces a que los medios de comunicación no utilicen argumentación jurídica para lograr una condena pública mía, sino tienen que ellos también la responsabilidad de asumir la presunción de inocencia mía. Y 3, yo tengo derecho a que se respete la ley. Por ejemplo, si a mí se me va a acusar de algo, alguien me tiene que informar de qué se me está acusando. ¿No sé? Entonces eso es lo que, y eso es para todo el mundo, no es para Ricardo Martinelli. Entonces yo quisiera ver si usted le explica rápidamente a la audiencia, porque yo quiero ir al fondo de cuántas cosas se han violado aquí. Bueno, mira, definitivamente los derechos o garantías fundamentales están en 2 instrumentos que han sido aceptados por nuestra Corte Suprema de Justicia. El título sobre garantías fundamentales de la Constitución, que establece, entre otros, los derechos que ya usted ha invocado, y también los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, como el Pacto de San José y la Carta de Derechos Humanos de la OEA. Así que instrumentalmente nosotros tenemos el listado de garantías fundamentales que hay que protegerle a todas las personas. Una de esas
en el ámbito jurídico, ya específicamente, como usted lo ha dicho, que era la antigua presunción de inocencia, y ya usted ha actualizado que es al día de hoy la interpretación del estado de inocencia, que es el estado natural, que no se puede romper si no es con un debido proceso por autoridad competente y con los trámites legales. El derecho de información, en el segundo punto, se choca con el principio del estado de inocencia. ¿Por qué? Porque hay un derecho a información comunitario, pero también hay un límite de presentar a la persona como culpable cuando los factores particulares lo quieren vender. Es más, en el procedimiento penal se protege específicamente que ni el fiscal ni las partes pueden presentar al acusado como culpable. Esto es una situación que trasciende en algunos eventos y se viola flagrantemente, como en el caso Martinelli. Y finalmente, lo que usted denomina el respeto a la ley es el debido proceso. Es el principio, entre otros, el principio de estricta legalidad, que es ser juzgado conforme a los procedimientos preestablecidos y por tribunales previamente competentes, no formar tribunales para juzgar a una persona. Permítame otra pregunta para ir entonces ahora, después de este tema. Supóngase que a mí alguien se me quiere acusar de que yo me robé una plata del Estado. Supóngase. Entonces, yo tengo derecho a que se haga una auditoría, una auditoría forense, en la que contenga esa auditoría el contradictorio de la tesis de que yo me lo robé. Ahí yo tengo derecho a poner. Pero yo tengo el derecho también a que las pruebas que se obtengan contra mí sean pruebas legalmente obtenidas. ¿Así? Legalmente obtenidas. ¿Qué quiere decir? Que si encontraron en mi casa dinero, que ellos sepan cómo se maneja eso, que eso tenga una cadena de custodia, de que eso no fue puesto allí. ¿Así? O si me de droga, que la droga realmente, que haya una cadena de custodia que me permita a mí que de lo que me están acusando, ellos tienen pruebas legalmente obtenidas. Porque las pruebas ilegalmente obtenidas no son válidas. No son válidas. En ningún proceso, ni aquí ni en ningún lado del mundo. ¿Eso es así? Correcto. Es que tenemos ahí la confrontación de lo que la gente tiene la percepción por los propios medios de información. Incluso los escritores, las películas que uno ve, el respeto al derecho en otro sistema. En un sistema frágil, donde por efecto de presiones fuera de la ley se complacen o se permiten situaciones ilícitas sin responsabilidad, se produce lo que en un momento determinado se puede vivir, que es una anarquía que comienza con lo judicial, lo jurídico y pasa después al enfrentamiento. Es desconocer que una prueba, pues calificada de ilícita, que es constituyendo un delito, o de ilegal, que es violando las formalidades, esto no puede ser considerada y así lo dispone Que aquí específicamente. hubo los dos casos, ¿no? Tanto pruebas ilegales como pruebas ilícitas. Totalmente, es más aún, lamentablemente, mira, aquí estamos hablando de un delito que ya al eliminarse el peculado ha quedado una de las figuras penales más leves por su penalidad, y el costo político, jurídico y económico que ha tenido este caso es desproporcionado. O sea, ¿tú crees que la gente siente que hay situaciones de investigación o criminalidad que debe ser investigada y sienten la frustración y la impotencia? Y cuando lo contrastan con el exceso de situaciones, en el caso Martinelli, es injustificable. O sea, desde el mismo momento en que tiene 7 fiscales sentados por un caso de los más leves que se ha dado, un caso que comienza de oficio cuando ni siquiera existía denuncia como lo exigía la normativa, y tratando del juegavivo jurídico que desdice de la institucionalidad. Permítame, ahora voy a usar mis documentos, si me lo permite Tu ayuda ahora. a memoria. Mi ayuda a memoria, porque debemos hablar con ellos. Usted le puede o no gustar a una persona, usted le puede o no gustar a Ricardo Martinelli. Lo que usted no puede negarle a él sus derechos constitucionales, ni a nadie. Bien.
El 2 de febrero arranca este caso de 2016. 2015. De 2015, perdón. Y el 2017, el 27 de septiembre del 2016, se presentan las documentaciones para la extradición de Ricardo Martinelli en los Estados Unidos. Correcto. Entonces, nosotros tenemos información de medios que indican que en el proceso de extradición, desde Panamá se mandaron documentos a la Embajada Norteamericana de Panamá en Estados Unidos para que se introdujeran ilegalmente en el expediente. ¿Eso es cierto? Totalmente cierto. Es más aún, Ricardo Martinelli tenía una orden de detención girada por la Corte Suprema de Justicia el 21 de diciembre del 2015, pero no era por la acusación, era por la rebeldía. Es decir, desde el primer momento se trató de justificar la extradición en base a esta orden de detención y se manipuló, y por eso se tuvo que presentar una declaración del magistrado fiscal y del magistrado juez de garantía relacionando la orden de detención con la acusación. Estados Unidos no entró a considerar la flagrante manipulación desde ese inicio. Estados Unidos respetó en concepto del criterio de derecho internacional el derecho interno. Eso ocurrió el 27 de septiembre del 2016. El 27 de septiembre Panamá presenta, somete. En enero del 2017, el Departamento de Estado, luego de las elecciones, envía al Departamento de Justicia el trámite correspondiente para darle curso a la extradición. Eso en enero del 2017 y culmina el 12 de junio del 2017 cuando es detenido en la ciudad de Miami Ricardo Martinelli en ese inicio del proceso de extradición. Un proceso de extradición que, como hemos visto, el delito de peculado, que era el más grave, fue la bandera que se puso en ese momento y ni siquiera se discutió sobre imputación o sobre algún tipo de violación a las garantías desde el derecho interno. Entonces, a ver, aquí tengo mi nota. Perdone, Fernando, que... No, es que hay algo... Déjeme hacer una mientras- preguntita antes vale. que usted... Del 12 de junio, en la que él es detenido, al 13 de junio, en la que él regresa del año siguiente, noto que en este proceso, una juez le concede fianza, la juez Marcia Marcia Cut. Cut, le concede fianza de excarcelación a Ricardo Martinelli en Miami. Correcto. Una juez valora que el merecedor, después se le niega ese derecho. Correcto, ella el 23 de enero, el 13 de febrero del 2018, la juez concede el derecho a fianza en un procedimiento que pues va a quedar para la historia, se produce una apelación y se suspende Se la revoca. consignación mientras que dé el trámite de esa apelación. Eso hecho posteriormente, estaba en trámite los términos para sustentar la apelación y el 30 de abril de ese mismo año el Tribunal de Atlanta concede una prórroga a los abogados de Ricardo Martinelli para sustentar o dar sus argumentaciones sobre la apelación. Para que posteriormente entonces se produzca la decisión de Ricardo Martinelli, particularmente en mayo de ese mismo año, en el cual desiste de todos los recursos y solicita entonces acogerse a la extradición con el respeto del principio de especialidad, lo cual se produce, y corrigiendo la fecha, el 11 de junio del año 2018, Ricardo Martinelli aterriza en la República de Panamá en un hecho pues bochornoso, no se permitió por parte de las autoridades de ese momento, inclusive del propio ministro de Gobierno y Justicia, coyunturalmente que ocupaba Carlos ese Rubio. cargo, que los abogados tuvieran comunicación. Y la primera comunicación, y eso quedará en la historia, por el número de teléfono que Ricardo Martinelli recordaba, se produce cuando nosotros íbamos camino a Renacer y telefónicamente nos llama a las 11 y tantos, 2 horas después, porque se le dio el derecho de llamar a su abogado, pero cuando los abogados llegamos, aproximadamente 11:45,
se nos prohíbe ver o tener acceso a Ricardo Martinelli hasta casi las 4 de la tarde. Eso está registrado en los reportajes correspondientes. Ese evento que nunca tuvo responsabilidad, había una serie de comisionados, había personas identificadas y ni siquiera el Colegio de Abogados o la Corte Suprema de Justicia o el mismo juez de garantía, que ese mismo día a las 7 de la noche se hace precipitadamente una audiencia de comunicación atípica, y se le advierte que se le violaron los derechos porque habiendo llegado a las 9:26 aproximadamente, no fue sino hasta casi las 4 de la tarde o alrededor de las 4 de la tarde que los primeros abogados tenemos acceso a poder confirmar con Ricardo Martinelli su asistencia legal ya en territorio panameño. Cuando se da la llegada de Ricardo Martinelli a Panamá, se da mediante el documento que se llama el Tratado de Extradición firmado entre Panamá y Estados Unidos por allá por el año de 1904, si no recuerdo mal. Y como es de conocimiento público, porque esto lo he leído en las noticias, no es que yo tenga acceso a ningún expediente, él vino aquí con un documento emitido por el sistema judicial de los Estados Unidos donde decía que él debía ser asistido por sus abogados, 2, que él debía tener atención médica por su estado de salud y que solamente podía juzgar por los casos en los que esa extradición se dio. ¿Eso es así? Correcto. ¿Eso se cumplió? No, años posteriores y todavía al día de hoy se nos ha sometido a un debate en el sistema inquisitivo, porque en el sistema penal acusatorio 2 jueces en 4 audiencias advirtieron a la Fiscalía que tenían que respetar el principio de especialidad. Lamentablemente, en el sistema inquisitivo, donde pues ya en su etapa final de liquidación o de extinción, no se ha concedido ese derecho. Ese derecho ahora está siendo debatido a nivel de acciones constitucionales para efectos de que se respete. Esa precipitud de esas garantías sí estaban escritas, firmadas, pero en un trato de un teatro de birlibirloque se ha tratado de cuestionar o poner en duda, y para mi criterio Martinelli ha significado para la jurisprudencia nacional evidenciar una contradicción tanto en la política actual de la Cancillería en cuanto al respeto del principio de especialidad, que se han dado para otro lado, han volteado la cara para otro lado, y el compromiso de la Cancillería es proteger los derechos de los ciudadanos institucionalmente consagrados en los convenios. La Cancillería al día de hoy está mirando a otro lado por cualquier interés o por cualquier motivación. Entonces seguimos contaminando al día de hoy el procedimiento del juzgamiento de Ricardo Martinelli ante lo que ya se ha denominado el lawfare o otras tipificaciones que se han hecho. Entonces, el principio de especialidad, algo incuestionable, por el uso del poder y por pasar por encima de las instituciones, se ha desconocido 100 años de jurisprudencia de nuestras relaciones exteriores y el respeto desde el Código de Bustamante de los principios correspondientes al derecho internacional público. Al día de hoy es una situación que ha trascendido, ya no tan solo en las estructuras internas, sino en nuestra relación con terceros estados, porque al existir el lawfare dentro de la región, las autoridades han sido cómplices, por ponerle un epíteto, de proscribir, anular, disminuir los derechos, entre esos el de especialidad, en un sistema coyuntural que lo que está haciendo es atentar o hacer imperio de otros principios distintos a los derechos fundamentales. José. Licenciado, vuelvo a mi batería. El 9 de agosto, después de todo este proceso enredado, el 9 de agosto del 19, el Tribunal de Juicio declara no culpable a Ricardo y se lee en septiembre la sentencia. Él ya había sido declarado no culpable, no guilty, sería la traducción en inglés. ¿Qué pasa después? ¿Por qué hay otro juicio? Otra discusión que va
asentar la historia o a registrar la historia, es que se producen dos tipos de recursos. Los querellantes, coadyuvantes, se van por el recurso de casación y pierden. La Corte rechaza el recurso de casación de los querellantes y, por otro lado, ya esto es un tema técnico, que también rechaza las causales de casación dentro del recurso de anulación. Y hacemos la explicación. Contra una sentencia cabía el recurso de casación o el recurso de anulación. El recurso de anulación también puede adherir causales de casación. En este caso, tres de los querellantes se fueron directo al recurso de casación. Se perdió, se cerró el caso para los recursos de casación y las causales. Pero quedó con vida el recurso de anulación de la Fiscalía y el recurso de anulación del entonces querellante autónomo. El Tribunal Superior de Apelaciones conoce estos recursos de anulación, concede la anulación parcial pedida por el fiscal y anula para que se produzca un nuevo juicio solo por 2 de los 4 delitos, es decir, por los 2 delitos que protegían la intimidad. Igualmente rechaza las causales de casación del querellante coadyuvante. Entonces, Ricardo Martinelli llega a un nuevo juicio por los mismos hechos, pero por 2 delitos menos, y segundo, reviviendo querellantes que ya había concluido su accionar porque ellos perdieron y estaba ejecutoriado, pero la precisión de hacer un nuevo juicio se tenía que partir con las mismas partes y se incorporaron los mismos hechos aunque contradecían las acusaciones. Esa situación atípica produjo efectos que la historia lo juzgará. El acomodamiento de algunos intereses. O sea, yo no puedo como funcionario público que una persona me diga un día, esto es blanco, y a los 2 años me diga, esto es negro, y yo participar en que me diga que esa contradicción y no exponerlo o decir, espérate, tú me dijiste hace 2 años que esto era así y ahora me cambia 180 grados. Yo como fiscal responsable no me puedo hacer beneficiario o partícipe para sostener una tesis si mi conciencia me está diciendo que no tan solo me están mintiendo, sino que yo lo estoy patrocinando. Esa situación, los registros históricos, y va a producir que se tenga que adecuar el sistema. ¿Por qué? Porque frente a un juicio tan público, y como usted tocó, ingeniero, hace unos minutos, que hasta se violaba el estado de inocencia de Ricardo Martinelli. Mira, Ricardo Martinelli no tuvo derecho ni a la confidencialidad de su situación médica. O sea, se tenía que exponer en cadena nacional y era objeto de burla o de mofa el estado físico de una persona que incluso hasta llegaron a usar eso para otras acciones. Entonces, los derechos básicos de alguien que tenía derecho a la reserva de decir yo sufro de esto o de aquello, fue utilizado por propios funcionarios públicos y fiscales para producir un efecto desproporcionado porque Panamá no respetó o no hubo un freno de la lógica, porque es muy fácil hablar ahora cuando hay otras situaciones coyunturales, pero en ese momento decir que Panamá gastó una cantidad indeterminada, no sometida a la Contraloría, para una contratación de abogados en los Estados Unidos contra Ricardo Martinelli y extendiéndolo a su familia, es algo desproporcionado. O sea, yo voy a gastar $1 millón si yo estoy persiguiendo un efecto correspondiente, pero un hombre que ya estaba sometido a derecho en los Estados Unidos, sí, el desproporcionado y arbitrario uso de las finanzas públicas en priorizar eso cuando había otras necesidades, la historia lo juzgará, pues eso en términos generales. Le voy a hacer otra pregunta,
Después que termine esto voy a pasar a este. Ricardo Martinelli es detenido en Estados Unidos el 12 de junio, regresa a Panamá un año después, estuvo detenido, un año preso. Cuando llega está preso durante todo el proceso que se sigue en la Un corte año más. hasta que el día 9 de agosto del 19 se declara no culpable. ¿Cuánto tiempo ha estado Ricardo Martinelli en cárcel? Bueno, él estuvo 2 años físicamente en cárcel porque el 12 de junio del 2019 se le sustituye la prisión por depósito domiciliario. Es decir, sigue en casa, en cárcel, pero en casa. En casa. Que cuenta como si estuviera preso. Correcto, totalmente. Y si cuentas desde el 12 de junio al 9 de agosto, estás hablando de 2 meses adicionales, así que puedes redondear en 14 meses. Fuera de eso, estuvo con medidas cautelares hasta aproximadamente el mes de septiembre, cuando ya se hicieron las últimas Es notificaciones. decir, más de 30 meses. Serían 26 más 3 más. lo correcto. Con lo correcto por un caso cuya pena es de 2 años. Entonces, tienes que el sistema penal acusatorio que tendría que evitar esta situación, pues la Corte Suprema de Justicia dijo, espérate, el año le cumple por si es condenado, pero no le cumple para los efectos correspondientes de la garantía que nadie puede estar detenido por un año en el sistema Lo penal. cual es igual, es decir, es otro de los absurdos que hay que sumarle a este caso. Correcto, porque lo absurdo se da por una vía en que no te dan tus derechos, pero por otra vía que te tratan discriminatoriamente. O sea, a otros le diste al mismo momento y por los mismos protagonistas, los mismos fiscales, el mismo Jarridía, el mismo Jerónimo Mejía, le dieron el derecho a imputación a otro diputado suplente y a todos los que vinieron después. Al único que le aplicaron la teoría a Ricardo Porque Martínez. Arquesio Arias tuvo una audiencia de imputación. Que es Total, es que el caso posterior ya era solidificado en el precedente Martinelli. El precedente Martinelli a nivel de la Corte, a partir de enero del 2019, que es lo lamentable, la Corte ya uniforma diciendo todos los diputados tienen que ir. Pero ¿qué sucedió en enero del 2019? Fue la recomposición de la Corte Suprema de Justicia. José. Estimados televidentes, estamos aquí haciendo con ustedes un recordario de todos los pasos que ha habido en este proceso de Ricardo Martinelli, porque después le vamos a hacer un balance después que usted se retire aquí de una opinión sobre lo que, desde el punto de vista de nosotros que no somos abogados. Claro. Pero yo quiero darle un argumento que he leído, de que dice que en el sistema penal acusatorio, un artículo que citan por ahí, que creo que es el 476, no recuerdo si ese, puede que no esté correcto, dice que los diputados tienen una especial condición de que la ley le permite que presentada una acusación no hay que hacer la imputación. Yo, que sí conozco mis derechos, Sí. no creo que ninguna ley pueda estar por encima de la Constitución, ni por un tratado internacional. Creo que en eso usted y yo consideraríamos de que ese es mi derecho. O sea, no puede haber una legislación. La legislación puede decir, nada más por usar corbata roja José Blandón debe ir preso. Eso no es legal. ¿Existe alguna argumentación que realmente un diputado pueda ser juzgado sin estar imputado? Porque igual puede ser un presidente, un ministro. Sí. ¿Puede ser? En términos generales, los derechos fundamentales son parte del bloque de la constitucionalidad y son parte de nuestro derecho fundamental. Y el derecho a conocer de qué lo acusan a uno, pues es evidentemente un derecho básico de respeto de la convivencia. Y aquí vamos hacia 2 puntos. El punto de que no me diste mis derechos y también me discriminaste, porque a mí solo, es más, Ricardo Martinelli pasa a ser históricamente el único panameño que está siendo acusado sin tener una imputación. Eso es, en términos generales, el resumen de algo inaceptable, que lo va a tener que corregir o que lo va a tener que ver el Tribunal de Juicio al momento de valorar las pruebas.
lo tendrá que ver la Corte Suprema de Justicia agotando el ordenamiento interno o lo tendrán que ver los organismos internacionales, porque nadie puede avalar que tome el tiempo que se requiera, pero lamentablemente, históricamente tenemos Porque este registro. hay algo, Carlos y José, que me llama la atención y es, ¿por qué se puede juzgar a un presidente? La Constitución es clara por qué debe hacerse. Correcto, el artículo 191, porque te dispone la figura que puede ser juzgado. Al no existir el peculado, el delito contra la intimidad no puede ser llamado a responder un presidente. Eso por una parte. Y por otra parte, que administrativamente el presidente nunca responde por actos de los ministerios o de las instituciones autónomas correspondientes. Entonces, ahora tú estás trayendo un arraigo de una cuestión contra natura, que es que un presidente puede ser llamado a responder por actos de los investigados en las instituciones, sean verdad o sea mentira. O sea, tú vas a llegar en un momento determinado por omitir la aplicación del artículo 191 que consagraba esta situación, y lo consagraba por algo, y es las reacciones de masa a través del derecho a la información. Por ponerte un ejemplo, hasta el año 2004, Panamá establecía un antejuicio y para ciertas personas aforadas. ¿Qué sucedía? Que la Asamblea tenía que levantar el velo de esta prerrogativa funcional para que la maquinaria judicial, es decir, el Ministerio Público, el Procurador y la Corte jugaran su papel. A partir del 2004 hicieron un cóctel de tal naturaleza que la Corte, siendo magistrados, pasaron a ser también fiscales, algo que era contra la naturaleza y que venía de un híbrido que ya Colombia había ido modificando. Y entonces ahora tenemos contra la naturaleza jurídica que la Corte pone a los magistrados a ser fiscales. Un magistrado no sabe ser fiscal por su especialidad y es más aún por el principio de sus funciones, está vedado. Entonces crean una serie de originalidades que al final destruyen el sistema. O sea, por ir contra el antejuicio de la Asamblea, que en los años 80 le sirvió con nombre propio a personas como Mayín Correa, Arturo Vallarino, Marcos Alarcón, en plena época de situación militar, se jugó un papel y aquí se vendió que los diputados estaban por encima de la ley y más de 3 diputados fueron juzgados o por flagrancia o por autorización de la propia Asamblea. Pero se vendió una situación que nos ha puesto a obligar a que eso no puede continuar. Ahí nace el caso de Ricardo Martinelli. Lo que hizo la Corte, y fue por subsistencia institucional, el propio Harry Díaz actuó como tercero coadyuvante de que no tenían competencia y que lo mandaran al SPA. ¿Por qué? Porque si la Corte hubiera tenido que ver esta situación, para mi criterio, el terremoto jurídico hubiera sido desproporcionado. Esto iba a ser un escarnio público. José. Bien. Hay muchas cosas que preguntarle de aquí, pero voy a dejar mi primer documento, voy al segundo documento. Es la cronología, estimamos televidentes y radio escucha, de los días más importantes, y dentro de eso seleccioné algunas para hacerle algunas preguntas que considero que le sirven a usted para que usted pueda ir elaborando su pensamiento en esto. Este primer juicio en la Corte, que termina con una declaración de no culpable, después de otros procedimientos judiciales, arrancamos con lo que vamos a llamar el segundo juicio, que se inicia el martes 22 de junio con la presencia del juicio dirigida por la distinguida jueza Ivette François Vega, presidenta Jennifer Cristín Saavedra Naranjo, relatora, y Marisol América Osorio como tercera juez. Esas son las 3 juezas que tienen la decisión
una vez que terminen los alegatos de hoy, ¿no es así? Declarar culpable o inocente a Ricardo Martinelli. Estas son las tres. Arrancado este proceso, me doy cuenta que hay una matriz de conducta y quiero ahora preguntarle no al defensor de Ricardo Martinelli, sino al abogado experto en derecho procesal penal. ¿Cómo es posible que los abogados no tengan informes a tiempos de las cosas y los medios tengan acceso a información que se considera confidencial? Yo, que no soy experto en esto, he leído los principios del Código Procesal Penal actual, que nosotros los medios no podemos estar divulgando información que afecte los derechos de presunción de inocencia a alguien que está siendo juzgado. No lo podemos hacer. Eso tiene nada que ver con la libertad de expresión. ¿Así? Correcto, es que ese debate es la lucha, ¿no? Es la lucha que se dice el derecho a información y el principio de estado de inocencia, pero no se respeta. Sin embargo, la madurez ciudadana es la que nos dará una fortaleza. Lamentablemente no hay un remedio que te diga, hombre, tienes que respetarle el estado de inocencia a la persona y cuando vas a dar una noticia tienes que ponerlo como inocente hasta que termine el proceso. ¿Por qué? Porque a otros niveles la ciudadanía exige que si hay un acto, ya olvidémonos del caso Martinelli, si se da un hecho trascendental, principalmente algo de naturaleza contra la vida de la persona, el público exige y requiere a la autoridad que le dé una respuesta y quiere que en 24, 48, 72 horas digan, mira, aquí está la persona que es la responsable y la gente compra de que hay la responsabilidad. Pero si la autoridad, y al más ínfimo nivel, ni siquiera el Ministerio Público, la policía es la que asume el deterioro de que no se encuentran a los culpables. Entonces pasa que la gente dice, hay una impunidad. Entonces esa lucha que hay es aprovechada en coyunturas como la de casos políticos para exponer a la gente como culpable. ¿Por qué? Porque por lo menos ahora algunos medios te distorsionan la cara. Por lo menos te están estableciendo en la nueva fase de periodismo, te están presentando a la persona vinculada. Ya no te hablan como antes, te lo ponían con una placa en el pecho diciendo, fue la persona que está vinculada. ¿Por qué yo le planteo esto? A ver si nuestra audiencia nos sigue en esto. Nosotros tenemos el caso en la justicia, y por eso lo tenemos usted aquí, porque además que usted es uno de los defensores del equipo del presidente Martinelli, usted es especialista en el tema, porque hay mucha gente que habla sin ser especialista en nada de esto. Forma y contenido es una ley de la dialéctica, y particularmente de la dialéctica jurídica. Forma y contenido. Por ejemplo, me dice usted si yo estoy equivocado o no. Si a un proceso, a un fiscal, se le vence el tiempo para hacer una investigación y él no ha recibido, no ha presentado una ampliación del tiempo y procede la investigación, todo lo que él ha actuado a partir del momento en que se venció el tiempo, ¿es ilegal? Es ilegal. Correcto. Había una jurisprudencia que incluso fue sentada bajo ponencia de la magistrada Ángela Russo en un momento histórico de respeto a que nada posterior al término de investigación podía ser considerado y era nulo. Sin embargo, ha habido a nivel inferior de otros tribunales, específicamente el segundo tribunal, atemperamientos de esa jurisprudencia y la Corte ha abierto fisuras a un elemento que era trascendental porque le ponía un cerco, decía, hombre, esa teoría que usted decía. ¿Qué sucede? Ahora ya esa teoría ha obligado a muchas personas en particular a tener que volver a recurrir a la Corte. ¿Por qué? Porque precedentes e interpretaciones muy acomodadas están tratando de minimizar esta situación. Y vuelvo y repito, eso era una garantía fundamental. Tú tenías un plazo para investigarme. No me investigaste en ese plazo, no interrumpiste o no tuviste la previsión de respetarme el derecho,
no puedes actuar. Pero es que el abuso de esa situación produjo la obligación de la Corte a pronunciarse y lo hizo. Y anuló repetidas actuaciones vía constitucional, amparo y vía incidental. ¿Qué resulta? Ese principio debe ser respetado y yo siento que la Corte tiene que ser uniforme y que se respete ese principio. Bien, yo tengo otra pregunta, Fernando, perdóneme, yo tengo aquí más información. En este proceso segundo, presidida por estas honorables señoras juezas, se dio lectura a unos cuadernillos. Y entonces yo quisiera que me explicara a nuestra audiencia, licenciado, ¿qué es la cadena de custodia? ¿Qué es lo que, porque he escuchado mucho a ustedes hablar de que no se cumplió la cadena de custodia? Entonces, esto me recuerda a mí, le hablo ahora de una experiencia. Cuando yo trabajaba en el sector agropecuario, el AID, ¿no? Ustedes saben lo que es el AID, ¿no? Una ayuda, puso una serie de restricciones y catalogaba a los asentamientos campesinos como elementos subversivos y no nos permitía conseguir crédito. Y yo le estaba explicando eso a la gente y la gente me preguntó, bueno, Brandon, ¿por qué no eliminamos a esa mujer, pues? Digo, ¿cuál mujer? El AID. O sea, lo que usted entiende como AID no necesariamente lo entiende la audiencia. Entonces yo lo que quiero es saber qué es lo que usted le llaman cadena de custodia y por qué esto es fundamental en la presentación una parte importante de esto fueron 2, 4, 8 semanas leyendo unos cuadernillos cuya cadena de custodia de acuerdo a la defensa no se llevó a cabo correctamente y ¿cuál es la importancia de eso? Bueno, mira, no por el sistema penal acusatorio. Desde antes ya el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses había regulado la cadena de custodia y la forma de extraer la evidencia. Sin embargo, en este juicio, lamentablemente, se ha tratado desde la etapa intermedia, y eso los estudiantes lo verán para vergüenza de los que participaron en esas posturas, de que se dijo que había una serie de evidencias con cadena de custodia, y cuando se presentaron eran sobres sin ninguna cadena de custodia, y se trató entonces de girar el argumento a que no, en esa época no se tenía que tener ninguna garantía ni cadena de custodia. Eso es lamentable. Yo creo que los estudiantes de Derecho y los abogados más jóvenes no deben prestarle atención, que cada uno cargue en su prestigio los barbarismos jurídicos, pero siempre ha existido una cadena de custodia desde los inicios del Código Judicial, eso estaba regulado. Y tratar de decir que no tenía que haber una cadena de custodia es como más humillante para cualquier profesional del derecho. Por eso yo hablaba de forma y contenido. A mí me da vergüenza que siquiera se debata que tenga que haber una cadena de custodia. Pero lo peor o la mayor sorpresa que encontró la defensa es que esperando que se exhibieran o que se incorporaran las evidencias físicamente para poder debatir esto de cadena de custodia, es el primer juicio en toda mi carrera que la Fiscalía no incorpora las evidencias al juicio. Entonces, esta situación... Y sin evidencias, ¿cómo puede haber? Eso en base a una supuesta... Yo no entiendo cuál va a ser el argumento de la Fiscalía, pero solamente decirle al mundo la evidencia del caso, que ya se hablarán en los alegatos, no quisiera adelantar ese tema, sí, pero la evidencia en el caso, los CD, todos los 16 o 18 pruebas listadas como los CD se refieren a los discos compactos, a la evidencia, compacto, al disco duro, a lo demás. La Fiscalía no lo introdujo. O sea, ¿cómo vamos a hacer esto? O sea, ¿cómo me vas a pedir la condena de alguien sin presentar los elementos materiales? Que es un derecho de la Fiscalía. Eso será el futuro que lo discutiremos. Pero además de evitar la cadena de custodia, que es grave, vergonzoso, y yo no me quiero referir a eso, porque es bajar el nivel, y es humillante, como lo he dicho,
ni siquiera presentaste la evidencia. Entonces es el tribunal de juicio el que ahora en juicio oral le da derecho a la defensa a examinar la evidencia y aparece el nombre de Rolando López repetitivamente. Entonces uno dice, espérate, manipulación o delito. Si tú sabías que tu evidencia decía Rolando López y quieres obstruir a la justicia, eliminando evidencia porque sabes que ratifica el estado de inocencia de una persona, coyunturalmente Ricardo Martinelli, pero si se atreven a hacer esto con Ricardo Martinelli, ¿ustedes se imaginan lo que son capaces de hacer con Cuatro Boli o el otro? O sea, es algo que para mi criterio causó un daño. Si un policía ve que el ministro de Gobierno y Justicia le ordena que no deje que los abogados vean por 6 horas a Ricardo Martinelli y una funcionaria de Cancillería niega el derecho a que Ricardo Martinelli y sus abogados estén presentes. O sea, ¿a dónde hemos llegado? O sea, esto, créanme, que quizás porque uno tiene que comer todas estas situaciones o tragárselas, no me digan que evacuemos que no se evacúen esto. Mira, históricamente, y yo creo que el órgano judicial hoy, el sistema penal acusatorio, debe hacer un alto. Seguir este proceso con vigencia y no cerrarlo como se cerró hace más de un año, esto va a terminar de causar una destrucción a las reglas. Más allá de un lawfare en desproporciones, más allá del derecho penal del enemigo, ya estamos atentando contra los cimientos y no nos merecemos esto. Ahora, el único que está sentado, que ha sufrido él, su familia, su economía, sus situaciones personales, que mira, Ricardo Martinelli no tuvo el derecho que tiene a cualquier persona de decir, hey, no exhiban mis padecimientos médicos. Claro. O sea, ¿qué me vas a exhibir que si me duele una rodilla, que si no sé qué? Y se tuvo que caer. Y tratar de justificar eso, para mi criterio, no hay manera. No hay manera y esperemos que hoy se declare la no culpabilidad de Ricardo Martinelli. Hay otra cosa que yo creo que vale la pena pues, hablar en este gran resumen que hemos hecho de este caso. Y es ese fallo de la Corte, pues primero que nada, exhibido al resto y sobre todo es la primera vez que veo una presión contra un proyecto de fallo. Primero que todo, yo no me repongo de que un medio y un periodista dijo que había un fallo 5-4. Sí. Entonces, la percepción que yo tuve ese día jueves, recién que se dio un pleno, era que había información privilegiada que había trascendido diciendo hubo un fallo 5-4. Me amanezco al día siguiente de que no era un fallo, sino un proyecto. Y me amanezco el fin de semana de que ya no era un proyecto, de que no era 5-4 y se manejaban otras cifras. Lo que sea es lamentable. La Corte Suprema de Justicia no puede de fondo avalar que se haya negado el derecho a conocer de qué me acusas a través de una imputación. Yo siento y espero que haya la sensatez, la madurez y el Estado de Derecho para que eso sea respetado. ¿Cuál es el problema? Que sea cual sea la decisión, ya se creó una fisura que hasta ahora me entero, también semanas después, que hay forma de encriptar los fallos de la Corte para definir el origen digital de los mismos. Yo siento que es una situación que el magistrado oponente sesudamente ha llevado a la opinión pública para contrarrestar la seriedad de lo que tiene que ser una discusión. Pero vemos la fragilidad del sistema donde la Corte Suprema de Justicia ni siquiera es respetada institucionalmente. Sí. Y le toca a los magistrados hacerse respetar. Vuelvo y repito, jurídicamente a mí no me queda duda alguna de que la Corte Suprema de Justicia tiene que corregir esto. Esperemos que el sistema penal acusatorio lo haga en el día de hoy. Pero para la historia también quedan satisfacciones.
3 de los magistrados que históricamente, desde el día 1, cuando se discutió una medida cautelar, dijeron que se necesitaba imputación, fueron Ángela Russo, Asunción Alonso, suplente del magistrado Yu Prado, y Cecilio Sedalice. Su primera actuación judicial, habiendo sido nombrados por Juan Carlos Varela, dieron muestras de seriedad y de sensatez. No aplaudo porque no nos es dable a los abogados aplaudir coyunturalmente sus actos. Pero históricamente, que públicamente esos 3 magistrados recién nombrados en ese momento establecieran institucionalmente un freno, fue un ejemplo de reivindicación a la creencia que tenemos los usuarios del sistema, porque nosotros no somos políticos, somos tecnócratas y tenemos y vivimos del sistema. Entonces, esos elementos, así como tenemos cosas muy negativas que van a ser inaceptables y que cada uno tendrá que enfrentarlo con su prestigio, lo que le queda, igualmente tenemos que aplaudir, porque es diferente decirlo ahora. Ahora que lo digan es distinto a haberlo dicho desde el primer día que se sentaron. Lamentablemente, la mayoría de los magistrados no participaron en que esto se llevara por los rieles. Muchos miraron para otro lado. Y los que no miraron y participaron ya no están. Una pregunta, licenciado. Ahora voy a hablar del caso. ¿Qué debe pasar hoy? ¿Qué va a pasar hoy? Y se espera que en las próximas horas, después que termine la audiencia de hoy, se produzca un fallo, ¿es así? Correcto. Hoy terminarán la fase de alegatos, se dará 1 hora a cada parte, posteriormente una réplica que no va a ser menos de 15 minutos, posiblemente ya el tribunal ha anunciado que posiblemente concedan un término adicional para las réplicas. Sí. Posteriormente hablarán las víctimas que quieran hablar y que estén presentes, y finalmente se le dará el derecho a si Ricardo Martinelli quiere hablar o no quiere hablar en la etapa final y de cierre de este momento. Luego de eso se cierra la sesión de hoy. Hoy se cierra. Hoy se cierra la sesión y dentro de las 24 horas se tendrá que emitir el sentido del fallo. Es decir, el tribunal ha previsto incluso que comencemos hoy a las 2 de la tarde para que no haya ningún receso ni interrupción hasta que las partes culminen con sus alegaciones. Y nosotros consideramos que es una medida muy proyectada dentro de la norma y que garantiza pues la inmediación y concentración. Otra pregunta, y perdone mi ignorancia en este tema. Hoy, después que terminen las presentaciones, las juezas tendrán que tomar una decisión de culpabilidad o de inocencia. En el caso de declarar una inocencia, las partes querellantes, entiendo, no pueden apelar. No. Ya por haber sido un juicio anulado, ya las partes querellantes y la fiscalía no tienen recurso alguno. Ahí termina en el caso de inocencia. Correcto. Y en el caso de que se produzca una culpabilidad, ¿qué queda? La defensa sí puede recurrir a través de los recursos ordinarios, anulación, casación y demás, pero esperemos que esto termine hoy. Mira, definitivamente, jurídicamente no hay manera, ni de forma ni de fondo, de que pudiera haber otro resultado distinto a la inocencia de Ricardo Martinelli Bermúdez. Yo quisiera aprovechar, si me permite, Fernando, porque yo quiero decirle a nuestra audiencia, a mí como panameño me preocupa mucho la justicia. Sin justicia no hay paz. Sin justicia rompemos la unidad institucional de una nación. Hace unos minutos que usted llegara aquí, le hablaba de la ruptura institucional que se dio en Brasil, ¿no? Allá la Corte se negó, ahora la Corte misma es la que está diciendo lo que es juez. Y la que actuaron mal, recomponer. Aquí la Corte Suprema de Justicia tomó una decisión y ahora baja a un tribunal. Es exactamente lo que se produce cuando ocurre esto, esta fragmentación. ¿Cuál sería una recomendación suya en el manejo de todo esto? Porque
a lo largo de los últimos años hemos visto una confusión. Mira a dónde voy ahora. A que se trata de entender que las limitaciones de los medios de comunicación con respecto al respeto de la constitucionalidad, la ley y los tratados, es una violación a los derechos humanos, a los derechos de libre expresión, perdón. Eso es totalmente falso desde mi punto de vista, porque el periodista no está eximido de respetar la ley. Él tiene que respetar la ley. Y no puede estar publicando, no importa qué le llegue, si él no hace una verificación de la información. Nosotros aquí tenemos información en una vía, Claro. solamente en una vía. La vía, y usted aparece gente que aparecieron en publicaciones con cuadros de imputaciones, de acusaciones. Conferencia de prensa. Exactamente. Y eso está prohibido por la ley, por el mismo sistema. ¿Cuál sería su recomendación a los medios de comunicación en el manejo de estos temas? Porque hablan mucho del respeto a la institucionalidad, pero el principal respeto a la institucionalidad es no respetar el derecho fundamental que tiene cada ciudadano a que se le presume inocencia hasta que culmine un proceso. Bueno, mira, te agradezco, pero es una realidad. Una cosa es el ejercicio del periodismo como medio. Es un medio de comunicación de hechos que en un momento determinado se divide en lo que es opinión, transmisión, comunicación. Sin embargo, esto no es un problema del ejercicio del periodismo, que los periodistas tienen claro sus parámetros y sus principios. Es un problema que los medios de comunicación se convirtieron en un factor real de poder. ¿Y qué decir? Ya después trascendió, ya el medio impactaba en decisiones políticas, comerciales y de cualquier naturaleza. Entonces era muy cómodo convertirse en un factor real de poder sin tener deterioro, sin someterse a un escrutinio público y ser el escrutador oficial. Posterior a eso, entonces, ya viene la segunda parte, cuando el periodista se convierte en instrumento para que ese factor real de poder incida sobre la estructura política, jurídica, comercial o financiera de un país. Vuelvo y te repito, por ejemplo, estamos viendo el aspecto político, pero también los medios de comunicación tienen un impacto sobre decisiones financieras, sobre decisiones administrativas. Ya quieren tener el poder de que antes tú no podías ver en un medio de comunicación una lucha entre dos personas que peleaban una concesión. Ahora, cuando se pelea un derecho administrativo, cada uno va para un medio. Entonces, se convierten en prácticamente coadyuvantes, ya no superada la figura del lobby o del lobismo, ya da el factor real de poder. Y en países como el de nosotros, que un medio históricamente, ya en la época de los 50, 60 era un medio, después de los 80 hubo otro medio, ahora en el 2020 hay otros medios, y las redes sociales. Entonces el rol del periodista tiene dos: uno, el ejercicio de su profesión, o dos, ser instrumento de los reales factores, y aparecen entonces lo que antes se denominaban freelance, que ahora son mercenarios, que en un momento determinado hasta son utilizados ya no por dinero, sino por organismos de seguridad. Porque tú dices, oye, este medio es una barbaridad lo que sabe en investigación. Y ahora estamos en la siguiente fase, ya que estamos todos en un campo de nudismo político, que todo, desnudar a todo el mundo sin respetar la intimidad. Ya están los drones, está la familia, y son condimentos que yo creo que debe llegar el momento de sensatez. Pero dentro de ese marco de desarrollo, yo creo que el caso Martinelli debe en el futuro tener efectos positivos, porque ahora mismo atenta contra la institucionalidad si esto no se detiene. Así es. Bueno, don Carlos Carrillo Gomila, vamos a ver qué pasa. A partir de las 2:30 de la tarde, 2 de la tarde. 2 de la tarde, reinicia la audiencia y con los alegatos finales en esta parte final.